Hola, sean todos bienvenidos a la clase Historia de México. Esta semana estamos trabajando como aprendizaje esperado, analiza la multicausalidad del desarrollo económico de México y las consecuencias sociales a finales del siglo XIX y principios del XX, explicando las contradicciones sociales y políticas del régimen porfirista como causas del inicio de la Revolución Mexicana, y con el énfasis inversiones extranjeras como causa del crecimiento económico, rebeliones rurales, pronunciamientos, leva, bandolerismo, costos sociales y políticos del desarrollo económico porfirista. Como recordarás, con el triunfo del Plan de Tuxtepec, el general Porfirio Díaz llegó a la presidencia de la República, con el lema Orden y Progreso. Logró una relativa pacificación del país y centralizó el poder en su persona por más de 30 años. Respecto al progreso, específicamente en el terreno económico, respaldó la apertura de las inversiones extranjeras para motivar el crecimiento. Las causas más importantes que provocaron la llegada de inversiones extranjeras a México fueron dos: la estabilidad política alcanzada por Porfirio Díaz y las leyes, esas leyes que resultaron muy atractivas para los inversionistas extranjeros, como las aduanales, de comercio, ferrocarriles, etc. El ministro de Hacienda más influyente fue José Aix Limantur, uno de los líderes del grupo político denominado Los Científicos. Sus medidas favorecieron la llegada de capitales extranjeros, los cuales invirtieron en la creación de bancos, industria textil, tecnología, energía, etc. Se promulgó la Ley de Terrenos Baldíos en 1883, cuyo objetivo era fraccionar las propiedades comunales y transformarlas en propiedades particulares. Esta ley despojó a muchos campesinos de sus tierras y se vieron obligados a vender su fuerza de trabajo a las haciendas, transformándose en peones. Fue tan injusta que para 1910 solo 15% de los campesinos mexicanos eran dueños de sus tierras. En cuanto a la agricultura, los campesinos tenían muy malas condiciones de trabajo, con jornadas entre 10 y 12 horas y un salario en centavos. Además, se veían obligados a comprar en las tiendas de raya, las cuales estaban dentro de las haciendas. Así los hacendados se aprovechaban para recuperar el dinero gastado en los sueldos, es decir, la raya volvía al patrón. Las haciendas del país fueron muy productivas. Algunos productos de exportación fueron henequén, tabaco, caña de azúcar y café. Los ferrocarriles en México fueron inversiones en su mayoría de origen estadounidense e inglés. La red ferroviaria tocaba casi todos los estados del país y los puertos más importantes de la época. Otro aspecto de la economía porfiriana fueron las comunicaciones. Durante el Porfiriato, no solo el ferrocarril fue sinónimo de modernidad, sino también el telégrafo, la luz eléctrica y el teléfono. Todo esto transformó las ciudades, convirtiéndolas en motivo de admiración para los mexicanos. Se continuó con la actividad económica de la minería. Lo innovador fue que algunas minas utilizaron energía eléctrica para ayudarse en la extracción de minerales, como carbón, hierro, plomo y cobre. Los trabajadores de las minas también tenían muy malas condiciones de trabajo. Por otra parte, la extracción del petróleo inició en nuestro país durante la dictadura porfirista y se entregaron concesiones a ingleses y estadounidenses. Las leyes agrarias dieron como resultado que los indígenas perdieran sus tierras, situación que provocó gran cantidad de estallidos populares, los cuales fueron reprimidos violentamente. Los pronunciamientos fueron el modo más común de manifestarse en contra del gobierno. Consistían en redactar un escrito que expresara de manera específica las razones del descontento. Surgen también los bandoleros, que asaltaban a las haciendas, pero el pueblo no los consideraba malos, ya que ayudaban a los más necesitados. Llegó un momento en el que el régimen autoritario de Porfirio Díaz ya no pudo ocultar más los problemas. Ese momento se dio en 1910, cuando Francisco I. Madero, al ver canceladas todas las vías legales para ocupar la presidencia de México, llamó a la revolución el 20 de noviembre. Para reafirmar tus conocimientos sobre lo aprendido en este video,
te dejo una plantilla de apoyo en la descripción, así que la puedes descargar y contestar. Recuerda siempre que antes de llegar a la meta, disfruta del camino. ¡Nos vemos!